Estamos en contacto con Efraín Rodríguez Valdivia, es periodista independiente de Radio Francia Internacional y corresponsal de Diario La República de Perú en París. Él, de hecho, está en París. Es así, Pau, ¿no? Está en París y vamos a saludarlo para entender qué está pasando con la política justamente francesa. Efraín Rodríguez Valdivia, gracias por atendernos. Luciano y Santiago lo saludan. Hola Luciano, hola Santiago, es un gusto poder compartir con ustedes lo que es a todas luces también un momento bastante movido Ujú. en la política francesa y creo que europea. Bueno, pasamos de largo con el amague de la derecha, porque ya se hablaba de la victoria de la derecha en Francia, se hablaba de la de derechización europea y casi del mundo, diría yo, y sin embargo, bueno, se revirtió la cuestión y ganó la centroizquierda. Contanos. Sí, los últimos años han sido bastante particulares porque vamos a dividirlo por bloques, Ujú. es decir, la Unión Europea tiene 27 países, de Sí. los cuales los dos más importantes son, por cuestiones económicas, de política y de diplomacia, son Francia y Alemania, Ujú. y Francia se ha derechizado Sí. muchísimo desde la llegada del poder de Emmanuel Macron, incluso Ujú. ya venía con un espectro de derechización desde el gobierno socialista de François Hollande, Ujú. y claro, también la ola mundial ha hecho de que la extrema derecha suba con Ujú. bastante fuerza, cosa Sí. que en Alemania todavía se ha resistido. Bueno, y en Francia finalmente la centroizquierda se gana la última elección. Así es, la centroizquierda ha ganado como una especie de respuesta a la extrema derecha, pero hay un detalle, Ujú. Santiago y Luciano, Sí. muy importante en la extrema derecha en Francia. La A ver. extrema derecha en Francia es, vamos a decirlo, presidida por un partido político en particular que se llamaba el Front National, el Frente Sí. Nacional, que se fundó en 1972 con dos ex colaboradores nazis y con un colaborador también paramilitar de las guerras de independencia entre Francia y Argelia. Sí. Este partido ha ido capitalizando el descontento de la política francesa a lo largo de los últimos 30 años y ha tenido un protagonismo bastante importante porque ha empezado a ganar el voto. Ujú. Ahora bien, proyectándose como un partido democrático, entre comillas, ha Ujú. logrado una participación importante en la Asamblea Nacional Sí. y con su candidata Marine Le Pen como Sí. potencialmente presidenta. Entonces, ¿por qué gana la centroizquierda y por qué hay esta coalición? Porque no Ujú. solamente hay el 30% de la población que vota a la izquierda, Sí. sino que también hay un espectro de gente que vota a centro o que vota a derecha, que se ha Ujú. tenido que aglutinar a ese voto para poder contener a la extrema derecha, que Claro. ciertamente también ha hecho alianza con un sector de la derecha. Ujú. Ujú. Efraín, te quiero hacer una consulta, obviamente aprovechando tu presencia allí en Francia, y es una cuestión que es más una percepción personal que me gustaría corroborar con vos. El otro día escuchaba analistas, politólogos y hablar en términos justamente esto de política internacional y se hacía una referencia por parte de uno de los profesionales a un momento que marca un paradigma en la política mundial. Hablamos de la pandemia, ¿no? Desde la pandemia hasta acá, la afirmación que escuchaba y que me quedó resonando en la cabeza es que hay un hartazgo justamente de los gobiernos de derecha, ¿sí? De los métodos clásicos por ahí de gobierno, y me parece que este caso de Francia evidencia esto justamente con una victoria de la izquierda. ¿Crees que es así? Le ves justamente cuerpo a, a esta afirmación que te estoy comentando? Yo creo que va atenuado. Es verdad que la pandemia fue un momento muy duro para todo el mundo, América Latina, un flagelo. En Europa, en Francia en particular, lo que justamente trató de hacer el gobierno de Emmanuel Macron fue de Ujú. cubrir económicamente todas las, vamos a decir, las ranuras, los pequeños huecos donde se podría infiltrar Ujú. potencialmente una crisis económica y era ayudar a los pequeños empresarios, a las grandes empresas, a las familias, a las clases medias. Y vamos a decir que por ahí se contuvo el descontento. Sin Ujú. embargo, Sí. eso no ha atenuado el descontento de lo que ha tenido el ciudadano francés y Ujú. la ciudadana francesa de los últimos
30, 40 años, en donde el Estado en particular, o los diversos gobiernos que han ido pasando, han empezado a Ujú. desatender sobre todo lo que se conoce como la Francia profunda, es decir, Sí. hay una ruptura notable, evidente, casi o sea, es visible que los servicios públicos Ujú. están cada vez más degradados en las zonas rurales o de campo, Ujú. que es diferente a lo que pasa aquí en París. Claro. Porque si uno compara el voto que ha sucedido el domingo pasado, uno puede ver de que París vota a izquierda, pero está totalmente desconectada del voto Ujú. nacional, en donde la ruralidad ha votado a la extrema Ujú. derecha, cansada de la desatención. Efraín, ¿cómo repercute esto en la Unión Europea? Digamos, esta novedad política de Francia. Bueno, para empezar, se conoce el eje franco-alemán, que son los que mantienen mucho Ujú. de la cohesión de la Unión Europea, Sí. a partir también de la salida del Reino Unido. Eh, Ha habido preocupación porque, por ejemplo, hay una Ujú. cuestión que es innegable, que es la guerra ruso-ucraniana, en la Sí. que Europa, siguiendo los mandatos de la OTAN, está participando con envío de armas. Ujú. Entonces, ver Sí. que un partido de extrema derecha como el de Marine Le Pen, que por cierto tiene vínculos financieros con Rusia y cierta Ujú. cercanía con Putin, Sí. podría desequilibrar, vamos a decir, la estabilidad de esa geopolítica. Eso es Ujú. por un lado. Sí. Pero por otro lado, también se tiene la relación con los Estados Unidos, lo cual es una cuestión muy cercana que viene desde la Segunda Guerra Mundial, Ujú. en la que la política norteamericana también ha estado muy atento de lo que podría pasar y romperse esos equilibrios dentro de la Unión Europea. Ahora bien, hay una preocupación. La extrema derecha ya está en Europa. Está el gobierno de Orbán Ujú. en Hungría, Sí. están en Polonia, tienen una alianza gubernamental con la derecha en Suecia, Ujú. Holanda también la tiene, o bueno, los Países Bajos. Sí. Entonces, ver que Francia podría entrar en esta posibilidad es como que ya empezar a romper los equilibrios entre la Unión Ujú. Europea. Hay un ascenso de los nacionalismos en Europa en general, digo, porque si uno observa los climas prebélicos de la Primera y Segunda Guerra, hubo algo de esto, ¿no? De ascensos de fuertes nacionalismos que terminaron, bueno, en lo que terminaron, lamentablemente. ¿Vos notás un clima en ese sentido eh, a partir de del conflicto Rusia-Ucrania? Sí, lo puedes notar porque hay un racismo, que está fuera de toda lógica. Es decir, Ujú. ahora es totalmente normal escuchar Sí. que los partidos de extrema derecha se reivindiquen racistas. Por ejemplo, Ujú. una cosa que potencialmente pasó en los preámbulos de la Segunda Guerra Mundial, que es interrogarse sobre la nacionalidad y la lealtad de la nacionalidad o Ujú. la lealtad de las personas que tienen doble nacionalidad. Ujú. Aquí en la campaña electoral legislativa se Sí. discutió si los binacionales, es decir, las personas que tienen la nacionalidad francesa más otra nacionalidad del mundo, podrían integrar la función pública en sectores estratégicos. Ujú. Ujú. Entonces es como que vamos a empezar a interrogar quién es más leal y quién es menos leal por una cuestión de nacionalidad. Claro, Es que exactamente. estamos en un espectro de racismo ya casi institucionalizado. Ujú. Entonces sí, hay muchos ecos de lo que pasó en las primeras décadas del siglo XX. Ujú. Efraín, hablando de ecos, me voy a correr un poquito del motivo de la consulta principal que te hacíamos y te quiero preguntar qué ecos, cómo llega, sí, justamente lo que está sucediendo acá. Bueno, obviamente el nuevo gobierno de Javier Milei, obviamente la ultraderecha también, la irrupción del gobierno que tiene Javier Milei. ¿Qué recibe Francia de todo esto? ¿Cómo nos ven desde allá? Para empezar, mucha sorpresa, Ujú. porque la irrupción de Milei aquí en la política francesa fue de mucho asombro. Bueno, hay que entender también un poco la política cotidiana argentina, ¿no? Para poder entender la trayectoria y el camino de Milei hacia la Casa Rosada. Pero es verdad que al menos en Francia había desconcierto de Ujú. entender
que otra vez se llegaba a una suerte de negacionismo de lo que pasó en la dictadura militar del 78 Sí, o el 76, sí. o que se pueda practicar o se pueda proponer casi un desmontaje del Estado con Ujú, desactivar una serie de ministerios. Eso fue muy fuerte. Sin embargo, y se observa con mucha atención también desde la prensa, es por ejemplo la participación de Milei que ha tenido hace poco ujú. en algunos foros en el exterior. Entonces, claro, hay mucha atención porque Argentina es un país referente para Ujú. Europa y para América Latina. Yo creo que están ahí en las relaciones diplomáticas bastante conectados. Entonces, es, entendieron que la ola también está viniendo desde América del Sur. O sea, es Ujú. una alarma para ellos. Efraín, ¿cómo sigue Francia ahora? ¿Es un gobierno de coalición? ¿Lo que hay que esperar es cuáles son las características? Vos me contabas que, bueno, que las zonas rurales fuera de París, sobre todo, eh, han votado por la centroderecha, pero bueno, que los centros urbanos, deduzco yo, vos me corregirás, votaron por la centroizquierda. No está tan claro quién va a llevar el bastón de mando, ¿no? Más allá de la institución. Sí, mira, a ver, les explico. Francia es una república, Sí, la Quinta República se sí. crea en el 56 bajo el bipartidismo. Ujú. Y allí el presidente que ganaba gobernaba con la Cámara y todo funcionaba. Sí. Ok, es la primera vez que se acabó el bipartidismo. Los partidos Ujú. clásicos desaparecieron. Bien, Para gobernar, el presidente necesita 289 diputados de los 577 de la Cámara Baja, de la Asamblea Nacional. bien. En este momento hay como 7 partidos, de los cuales un buen fragmento de la izquierda se han coalicionado en el nuevo Front Populaire, en el nuevo Frente Popular. Ellos Ajá. tienen 178, no llegan a la mayoría. El presidente tiene, vamos a decir, el oficialismo de Macron tiene 150. Ujú. La derecha, vamos a decir, tradicional, 66. La extrema derecha tiene 142. Entonces, hay un bloqueo institucional Claro, en el que no claro. se sabe cómo se va a resolver esto. Ujú. Por otro lado, Macron, Sí. hay una cosa, también la tradición de la cohabitación, ya había pasado en el 86, en el 93, en el 97, lo hizo Mitterrand 2 veces, luego lo hizo Chirac. Cuando no tenían la mayoría en la Cámara, invitaban a la oposición que proponga un primer ministro Ujú. y se gobernaba con una agenda común, no política, finalmente, era una cuestión común, Bien. de intereses comunes. Ahora, Macron ha publicado una carta a los franceses y a los franceses diciendo que nadie ganó la elección, lo Ujú. cual sí hubo un resultado. La extrema derecha obtuvo 10 millones de votos, fue el Sí. partido más votado, pero la coalición de la izquierda ganó porque tiene la mayor cantidad de escaños en el Claro, Congreso. tenés una suerte de empate institucional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, y la tradición manda que el presidente convoque a la coalición que tiene más escaños, Ujú. pero la relación con la izquierda y Macron es bastante compleja, es bastante áspera. Bien, última, Efraín. Se habla mucho de la Tercera Guerra Mundial, yo creo que es un término un poco exagerado, pero ¿cómo se está viviendo esta suerte de Guerra Fría, en todo caso, salvando las distancias con aquella Guerra Fría, que en Europa, digo, hay una tensión permanente que pueda derivar bueno, en un lamentable conflicto bélico que vaya más allá de Ucrania y Rusia? Mira, hay una cosa que llamó profundamente la atención, que Ujú. cuando comenzó el conflicto, los Sí. políticos dijeron, vamos a dar municiones y esta es nuestra línea roja. Bien, hasta ahí llegan. Hasta ahí Ahora llegan. están dando aviones, Ujú. o sea, hay asesoría, los servicios secretos funcionan, es decir, cada vez más se están rompiendo las líneas, Ah, hay está bien. demasiada tensión. Ujú. Eh, Incluso Macron deslizó la posibilidad de desplazar tropas, pero Sí. lo cual yo creo que allí se rompió un poco, vamos a decir, el concierto de acuerdos que había dentro de la Unión Europea porque Ujú. Estados Unidos dijo,
de que definitivamente ellos no iban a seguir esa posibilidad, porque Bien. sería desencadenar un conflicto. Sí, sí, un conflicto que podría ser En muy Europa. grave, ¿no? De armas nucleares y demás. Y exactamente, y luego Ujú. viene esa otra perspectiva en la que se están hablando ya de manera deliberada Sí, del uso de armas nucleares. Entonces, la posibilidad de que se desate un conflicto está instalada en la gente si hay como una especie de miedo ujú. y cada vez están rompiendo los discursos cada vez están yendo cada vez más lejos. Bien, bueno, preocupante. Entonces, Efraín Rodríguez Valdivia, te agradecemos muchísimo. ¿Qué hora es allí? Ahora son las 4:22, víspera del 14 de julio de la Revolución Francesa. Así es. Bueno, entonces te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por habernos atendido. Es realmente muy gentil. No, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo para todos y seguramente habrá una otra oportunidad para poder compartir. Un abrazo para todo Neuquén. Muchas gracias. Abrazo para vos. Bueno, allí estábamos entonces con Efraín Rodríguez Valdivia, periodista especialista desde París, desde Francia, contándonos, bueno, de primera mano lo que está Sí, ocurriendo sí, sí, tanto en sí. Francia como en Europa.